Buenos días, pues vamos con... Yo creo que va a ser el último vídeo ya de este tema. Lo que nos queda de este tema es muy fácil, es muy poquito. Distancia entre puntos y rectas. Voy a seguir el libro para no perderos como siempre, porque si empiezo a divagar ya me conocéis y os pierdo. Bueno, distancia entre puntos, entre dos puntos. Imaginad que nos dan dos puntos, nos da este punto, y tenemos que sacar la distancia entre ellos. O sea, nos dan la coordenada de este, las coordenadas de este. ¿Cómo sacamos la distancia? Bueno, pues en el libro viene esta fórmula, pero a mí no me gusta esta fórmula, porque es mucho más fácil. Mirad, imaginad que nos piden la distancia, a ver, entre estos dos, entre el P y el Q, y sus coordenadas son estas. Pues es tan sencillo, no hace falta saber esta fórmula de memoria, es tan fácil como sacar el vector, oye, aquí no pinta esto, el vector PQ, sacáis el vector PQ. ¿Cómo se saca el vector PQ? Pues esta coordenada menos esta, menos 1, menos 2, pues queda más 1. Menos 3, menos 4, menos 7. Y ya que tenemos el vector PQ, pues la distancia entre los dos puntos será el módulo de esto, ¿no? La longitud del vector. O sea, imaginaos un vector así. Esa es la flechita. Pues ¿cuál es la distancia entre los puntos? El módulo del vector. ¿Y cómo se calcula el módulo del vector? Pues es el módulo de este vector. Se ponía así. Es la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más menos 7 al cuadrado, o sea, la raíz cuadrada de 50. O sea que para calcular la distancia entre dos puntos no hace falta saber esta fórmula. Si os la queréis aprender, os la aprendéis, pero no merece la pena. Simplemente sacáis el vector de los dos que va de un punto a otro, este vector, y luego sacáis el módulo y ya está. Facilísimo. Bueno, distancia entre un punto y una recta. Aquí sí que hay que aprenderse la fórmula, ¿eh? Y además no la voy a demostrar porque, fijaros, es un poco lioso y no merece la pena. Así que hay que aprenderse esta fórmula, lo siento. Ponemos la recta de forma general, ¿la veis? Así. Y luego aplicamos esta fórmula. Esto significa distancia de un punto, de este punto, el que sea, a una recta, esta recta. El A es este coeficiente, el B es este, el C es este A y este B, pues son otra vez los dos coeficientes. Y el P1 y el P2 son las coordenadas del punto. Bueno, ahora hacemos algún ejercicio para que veáis cómo es. Vamos a ver. Por ejemplo, nos dan este punto y nos dan esta recta. Y tenemos que sacar la distancia entre el punto y la recta. O sea, una recta, por ejemplo esta, y un punto, ¿veis? ¿Y qué distancia hay de aquí a la parte más cercana de la recta, obviamente, ¿eh? Cuando decimos distancia de un punto a una recta es desde el punto hasta la parte más cerquita de la recta. Pues se aplica la fórmula, que es esta. Es el valor absoluto del coeficiente A, que es 3, ¿veis? 3, por menos 2, que es la primera coordenada del punto, más el coeficiente B, que es menos 1, ¿lo veis? Menos 1 es el B, por 4, que es la segunda coordenada, más 5, que es el C, el coeficiente C, dividido entre raíz cuadrada del A al cuadrado, que vale 3, más el B, que es menos 1, aquí está, al cuadrado. Y hacéis la cuenta y sale esto, raíz de 10 entre 2, ¿vale? No lo hago yo porque es que es demasiado fácil, no tiene sentido. Bueno, pues... ¿y la distancia entre dos rectas? ¿Tenemos dos rectas? Bueno, pues para calcular la distancia entre las dos rectas obviamente tienen que ser paralelas, ¿no? Porque si son secantes, la distancia entre las rectas es 0, porque se cruzan. O sea que cuando nos dan dos rectas para calcular, las rectas tienen que ser paralelas, no pueden ser ni secantes ni coincidentes, que la distancia sería 0. Y lo mismo, hay que aprenderse esta fórmula hay que aprenderse, es más fácil. Distancia entre dos rectas, entre la recta S y la recta S, es el coeficiente C de una menos el coeficiente C de la otra, partido por la raíz cuadrada del coeficiente A y del B.
Por ejemplo, aquí tenemos una recta, la recta R y la recta S. ¿Y cómo aplicamos esta fórmula? Pues, como viene aquí, coeficiente C de una recta menos coeficiente C de la otra. Uno menos el otro, da igual el orden, porque veis que está en valor absoluto, con lo cual si lo ponemos al revés nos sale menos 2, pero al aplicar el valor absoluto nos sale 2 otra vez. O sea que esto da igual cuál cojáis. Y debajo ponemos la raíz cuadrada del coeficiente A al cuadrado más el coeficiente B al cuadrado. ¿Pero cuál cogemos? ¿El A y el B de esta o el A y el B de esta? Os he pillado, Bueno, pues da exactamente igual coger el de uno que el de la otra. Perdón, no da igual. Hay que coger el que, según hayamos elegido estas Cs, Si habéis cogido la C de esta recta, pues cogéis el A y el B de esa recta. Si hubierais cogido la otra, si esto lo hubierais cambiado de orden, pues cogeréis el de la otra. De todas formas, casi siempre van a salir iguales. El A con el A va a ser igual y el B con el B siempre salen iguales o proporcionales, porque para que las rectas sean paralelas, ¿os acordáis que esto tenía que ser proporcional a esto? Entonces lo normal es que estas sean iguales a estas o proporcionales, ¿veis? 2, 4, menos 1, menos 2. Bueno, pues os acordaréis, si cogéis este coeficiente C de la recta S, pues hay que coger el B de la recta S. Si cogéis el coeficiente C de la recta R, pues aquí habrá que coger el de la recta R y ya está. Vamos a hacer ejercicios, Este lo voy a hacer siguiendo así en el libro. Aquí en el libro lo enseño. Y luego ya hago más en el cuaderno así, de eso que se me ve la mano gigante. En plan, únicos. Bueno, mirad, el 34 es uno típico de examen. Dice, calcula el área del triángulo de vértices A, B y C. Y te dicen las 3 coordenadas. O sea, te dicen que este triángulo tiene estas coordenadas. Tú le pintas, pintas el triángulo. Coordenada A, menos 3, 2. Coordenada C, menos 6, menos 3. Coordenada B, 1, menos 2. Pintas el triángulo y te piden el área. El área, todo el mundo tiene que saber que se calcula con esta formulita. Base por altura partido por 2. La base de este triángulo, ¿cuál es? Pues la distancia del C al B, ¿no? La base la calculamos hallando la distancia entre este punto y este punto. ¿Y cómo calculábamos esta distancia? Pues sacamos el vector CB, que vale 1 menos menos 6, 7, menos 2 menos menos 3, 1. O sea que el vector CB es este. Y ahora para calcular la distancia de aquí hasta aquí, solamente hay que calcular el módulo de este vector. Y el módulo del vector es la raíz cuadrada de 7 al cuadrado más 1 al cuadrado y te da 50. Bueno, pues la base es raíz de 50. Esta distancia, que es la base, es raíz de 50. Y ahora necesitamos la altura, que es esto. ¿Cómo podemos calcular la altura? Pues la altura es la distancia desde este punto hasta esta recta. ¿No? Hasta esta recta. Y esta recta la tenemos que hallar, que no la tenemos. ¿Veis lo que pone aquí? Distancia entre A y la recta BC, que pasa por el B y por el C. ¿Cómo sacamos esta recta? Pues mirad, en el libro lo han hecho de forma muy fácil. Lo podéis hacer de muchas formas. En el libro lo han hecho con la ecuación continua. O sea, la ecuación continua era poner x menos dividido igual a y menos y dividido. Y aquí aquí poníamos las coordenadas del punto, de cualquier punto que pasa por la recta, nos valdría este o nos valdría este, da igual. Y aquí abajo las coordenadas del vector. El vector, ¿qué vector? Este, el que hemos calculado ya, este de aquí. El CB. O sea, lo voy a hacer directamente. A ver. ¿Cómo se borra esto? Oh, no puedo borrar, mierda. Bueno, pues empiezo.
o bueno, está aquí. X menos las coordenadas del punto, y han cogido el punto aquí, el B, ¿veis? Podrían haber cogido el C, no pasaría nada, ¿eh? El B, y luego las coordenadas del vector. Las coordenadas del vector, ellos han cogido el vector BC, ¿veis? El vector BC en vez del CB, por eso salen cambiadas las coordenadas, ¿veis? Total, que a partir de la ecuación de la recta continua, que pones aquí las coordenadas del punto y aquí las del vector, sacas la recta. Esta es la recta. Ya tenemos la recta. Bueno, una vez que tenemos la recta, ¿cómo calculamos esta altura? La distancia entre A y esa recta. Pues la distancia entre A y esa recta con la formulita. Esta formulita que os he dicho antes era la coordenada A por la coordenada. A ver, le voy a poner en otro color para que no os perdáis. Tenemos este punto y esta recta. Y tenemos que calcular la distancia entre ese punto y esa recta, porque esa distancia desde aquí hasta aquí es la altura. Entonces, ¿cómo era la formulita? La formulita decía coeficiente A, que vale 1, por la primera coordenada del punto, menos 3, más coeficiente B, que vale menos 7, por la segunda coordenada del punto, menos 7, más la coordenada C, esta. Y todo esto en valor absoluto. Y luego dividido entre la raíz cuadrada de A al cuadrado, que es 1, más B al cuadrado, que es menos 7. Menos 7 al cuadrado da 7, por eso no han puesto el menos. Y esto da este valor. Total, que el área es la base, ya la hemos sacado, esta es la base, raíz de 50, por la altura que es esto, lo veis aquí, partido por 2, y queda 16. Pues ya está. Fácil, ¿no? Bueno, pues vamos a grabar un par de ejercicios y ya acabamos la clase. Vamos a hacer, por ejemplo, el 36, que este también os lo puedo poner en el examen, es muy típico. Dice, calcula la K para que la distancia entre dos rectas, esta recta y esta, la recta S, la distancia entre estas rectas sea 2. Pues muy fácil, solo hay que poner la fórmula de la distancia entre rectas y igualarlo a 2. ¿Cómo era la fórmula? La fórmula de la distancia entre dos rectas era el parámetro C menos el parámetro C de la otra recta en valor absoluto y abajo la raíz cuadrada de los coeficientes A y B al cuadrado. El coeficiente C, menos K menos 15, esto en valor absoluto, dividido entre la raíz cuadrada del coeficiente A al cuadrado y el B. ¿Cuál cojo? ¿El A o el B? ¿El A de esta o el de esta? Pues da igual. Como he cogido la C de arriba, pues cojo los coeficientes de arriba. ¿Veis la C que la he cogido aquí? Pues ahora cojo el A y el B de ahí. Pero vamos, que esto no vais a tener problema, ¿eh? Y esto tiene que ser igual a 2. Esto de aquí es 13. Con lo cual el 13 pasa multiplicando y nos queda que el valor absoluto este tiene que ser igual a 26. ¿Y esto cómo se hace? ¿Qué significa esto? ¿Cómo se hace esto? Pues el valor absoluto significa que me da igual que esto sea positivo, tiene que ser 26, o que esto sea negativo. De las dos formas me tiene que dar 26. Eso es lo que significa el valor absoluto. Que positivo o negativo me tiene que dar 26. Porque si esto me saliera negativo, le cambio el signo. Y entonces nos van a salir dos valores de K. Según esto y según esto. Según este de arriba, pues menos K menos 15 igual a 26. Este pasa aquí, se cambia el signo y te queda K igual a menos 41. Y este quedaría más K más 15 igual a 26, con lo cual K
Vas aquí sumando, restando. Entonces nos quedaría acá igual a 26 menos 15, 11. Pues ya está. Para estos dos valores de K, para estos valores de K aquí, la distancia sería 2. Bueno, pues vamos a hacer el 38. El 38 dice que calculemos el área de un triángulo que, a ver, lo vamos a pintar. Un triángulo que dice que los vértices son este, que le llama O, coordenadas 0, 0, y luego los otros vértices es donde corta esta recta, corta en los ejes. O sea que tenemos que calcular los puntos de corte de esta recta. ¿Dónde corta esta recta en los ejes? Esto supongo que lo sabéis de cuarto. ¿Cómo calculamos los puntos de corte? Los puntos de corte de esta recta con los ejes. Bueno, pues para calcular dónde corta en el eje X, este es el eje X, igualamos la y a 0 porque todo esto que estoy señalando en el eje X, la y vale 0. Y si la y vale 0, sustituimos aquí 2 por 0. Bueno, voy a poner aquí x más 2 por 0 igual a 4, con lo cual la x vale 4. Y las coordenadas del punto de corte serían 4,0, o sea, 1, 2, 3, 4. En el 4,0 corta la recta y tenemos otro vértice del triángulo. ¿Y el punto de corte con el eje Y? Con este eje, con el eje Y, ¿cómo se calculaba? Pues en todos estos puntos, en el eje Y, la x vale 0, ¿verdad? Pues se ponía x igual a 0 y se despejaba de aquí. Decías tú 0 más 2 por y igual a 4. Esto me parece que es de tercera de la ESO, ¿eh? Así que si no os acordáis lo repasáis. Y la y aquí nos vale 2, con lo cual las coordenadas del punto de corte con el eje X es 0,2, o sea, 1 y 2, aquí. El 0,2, o sea que el triángulo nuestro sería esto que estoy señalando. Este sería el triángulo. Y la recta nuestra, pues esta era, ¿no? La pinto así flojita, esta es la recta esta. Esta recta es esta. Pero bueno, lo que nos interesa es el triángulo. Vamos a llamar a este punto A, a este punto B, por ejemplo, para que sea más fácil. Entonces tenemos los vértices del triángulo y nos piden el área. ¿Y cómo se calculaba el área? Pues base por altura partido por 2. ¿La base de este triángulo cuál es? Pues esta distancia. La distancia entre estos dos puntos. La base es la distancia entre el punto 0 y el punto B. ¿Cómo se calculaba la distancia? Calculábamos el vector OB y luego sacamos el vector. Obviamente nos va a dar 4, porque veis la distancia, ¿no? 1, 2, 3 y 4. Lo hago aquí aparte, venga. Lo hago aparte por si alguien no lo ve claramente. La distancia entre el punto O y el punto B, primero calculábamos el vector OB, y el vector OB es coordenadas estas menos coordenadas estas. 4 menos 0, 4. 0 menos 0, 0. La distancia es el módulo de este vector. El módulo del vector es 4 al cuadrado más 0 al cuadrado y al final nos sale 2, ¿veis? 4, perdón. 4, ¿no? Que no, vamos, esto no hace falta hacerlo. Si lo veis aquí directamente no hace falta ni hacerlo. Y la altura es esta. ¿Cuánto vale esta altura? 2, ¿no? Cortan el 2, pues 2. ¿Que no lo veis? Pues hacéis el vector OA. El vector OA es estas coordenadas menos estas, o sea, 0, 0 menos 0, 0, 2 menos 0, 2. Y luego calculamos el módulo del vector OA, que vale 0 cuadrado más 2 al cuadrado, 2. Con lo cual la altura, la distancia del centro a la 2. Esto ya os digo, no hace falta hacerlo si lo veis claramente en el dibujo.
Y entonces el área, ¿cuánto vale? Pues el área vale 4, que es la base, por la altura que vale 2, entre 2, o sea, 4. Pues chimpún. A ver cuánto llevamos de clase. Pues ya paramos. Hala, que os vaya bien, chicos. Adiós.